Muy bien, buenos días. Vamos a iniciar en esta mañana con la ayuda del Señor y con esta oportunidad que el Señor nos da un domingo más, una oportunidad más para reunirnos. Vamos a comenzar entonces nuestra reunión y vamos a iniciar con la clase de la serie de la oración que estamos desarrollando cada domingo. Vamos entonces a iniciar con nuestra clase. Hoy vamos al tema número 15. Estamos en este apartado de la oración, esta oración del Señor o esta oración que se conoce como el Padre Nuestro. Vamos a ver hoy, vamos a continuar viendo Mateo capítulo 6 versículo 9 y vamos a ver lo que implica la expresión Padre Nuestro. Vamos a ver a través de estas enseñanzas que estamos sustrayendo de la palabra de Dios, de las instrucciones que el Señor Jesucristo está dando, estamos entendiendo, comprendiendo varios aspectos que nosotros quizás dábamos por sentado en algún sentido y estamos aprendiendo que no es en el sentido que muchas veces y de manera tradicional uno va considerando. Entonces, el día de hoy vamos a ver, nos vamos a ocupar sobre esta expresión Padre Nuestro. ¿Qué es realmente lo que implica? Por si nosotros no nos hemos dado cuenta, para saber qué implicación tiene cuando nosotros decimos Padre Nuestro. Muy bien, vamos entonces a iniciar. Vimos nosotros en la clase anterior Mateo capítulo 6 versículo 9. Comenzamos ya esta parte, este apartado donde el Señor inicia ya dando las instrucciones del cuerpo de la oración, de esta oración del Señor, o esta oración que, como repito, es identificada como el Padre Nuestro, aunque realmente no se debería de llamar el Padre Nuestro, sino sencillamente la oración, un modelo de oración que el Señor que nos está dejando. Muy bien, vimos en la clase anterior que esta oración que el Señor dice, ustedes van a orar de esta forma, se establece a través de ella un modelo de oración, algo que nosotros debemos de seguir, guiarnos. La estructura que tiene este modelo es lo que nosotros debemos de seguir. Explicábamos también en la clase anterior que esto no implica que tengamos que rezar el Padre Nuestro, y la palabra rezar la utilizo desde su acepción etimológica, es decir, no es para estar repitiendo. El Señor no se refería a estar repitiendo una oración, sino los apartados que tiene, de la forma en cómo se compone, es a través de ahí que nosotros vamos a ir estableciendo este modelo de oración. Muy bien, veíamos también en la clase anterior que entonces si el Señor dice, ustedes van a orar de esta forma, está implicando que se puede orar de manera correcta, si obedecemos lo que el Señor está diciendo, o también se está implicando que se puede orar de manera incorrecta si no oramos conforme el Señor nos lo está señalando. Entonces tenemos estas dos alternativas. Puedes orar de manera correcta, puedes orar de manera incorrecta. ¿Cómo vamos a orar de manera correcta? Siguiendo el patrón, el modelo que el Señor está estableciendo. ¿Cómo vamos a orar de manera incorrecta? Pues haciendo lo que nosotros queramos, lo que nosotros sentimos, pensamos, y entonces es ahí donde tenemos la sabiduría de Dios en la oración. Y vemos que entonces no se trata de tú nada más sé genuino con Dios, tú nada más sé sincero con Dios, no. Hay un camino que el Señor está trazando y está diciendo, si vas a platicar con el Padre Celestial, esta es la forma en cómo debes de platicar con Él. Ahora, después el Señor dice, y veíamos también en la clase anterior, que dice, Padre nuestro que estás en los cielos. La primera expresión que nosotros vamos a hacer es Padre nuestro que estás en los cielos, y explicábamos que esto entonces significa que la oración es dirigida a Dios Padre, ¿sí? En estos tiempos hay una tendencia a promover una oración al Espíritu Santo y les decía yo en la clase anterior, incluso hay un autor y hay varios autores que hacen un fuerte énfasis en la tercera persona de la Trinidad, pero en la Biblia no tenemos registrada una sola oración que se haya elevado al Espíritu Santo. En la Biblia tenemos instrucción de parte del Señor Jesucristo para orar al Padre, es decir,
la Trinidad tiene una serie de roles en la oración, y entonces nosotros oramos al Padre en el nombre del Hijo y oramos con la ayuda del Espíritu Santo, que es muy distinto. Entonces, ahora esto no implica que si alguien dice, bueno, voy a orar a Jesús o voy a orar al Espíritu Santo, eso no implicaría que no estás orando a Dios, porque el Hijo, el Espíritu Santo es Dios. Pero lo que nosotros debemos enfatizar es que si el Señor está regulando, si el Señor está estableciendo un modelo, entonces no lo está dejando a nuestro capricho, a nuestro parecer o el día de hoy, ¿a quién quieres orar? ¿Al Padre, al Hijo, al Espíritu? Sino debemos entender que debemos de ser obedientes en lo que el Señor está estableciendo. Muy bien, ahora vamos a ver en esta oportunidad lo siguiente. Mateo capítulo 6, versículo 9. Aquí hay dos palabras que quiero que nosotros podamos comprender en esta mañana y que veamos el alcance que tiene. Dice el Señor: ustedes pues orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y comienza diciendo ustedes. Vean con atención, se refiere a ustedes, y luego cuando dice Padre nuestro, no dice Padre mío, mi Padre, sino que dice nuestro. Entonces, aquí nosotros tenemos, y tanto ustedes como nuestro, pues se encuentra en un sentido plural, no habla en términos singulares. Ustedes, ¿a quién se está refiriendo? Se está refiriendo a los discípulos. Recordemos que estas palabras el Señor se las está expresando a los discípulos solamente, a los que han creído, a los hijos de Dios, no a los gentiles, no a los que no han creído, ¿sí? Y la palabra nuestro, vemos que el Señor elimina de nuestro vocabulario el yo, ¿sí? Porque este nuestro es interesante que y de hecho es interesante: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras ofensas, que esta oración se encuentra en un sentido totalmente plural. Y esto es muy, muy importante que nosotros podamos entenderlo. Ahora, dice Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿sí? Y veíamos nosotros cuando vimos en la serie del Evangelio de Juan, cuando vimos Juan 1:12, veíamos que aquellos que creen en el Señor Jesucristo, el Señor les da esta capacidad, les da este poder de que sean constituidos hijos de Dios, a partir de que nosotros somos redimidos por el Señor porque creemos en el nombre de Jesús. Y creer en el nombre de Jesús es creer quién es Él, quién dice que Él es Él, nuestro Salvador. Esto implica que somos pecadores, implica arrepentimiento, etcétera. Entonces los que creen en su nombre son hijos de Dios, ¿sí? Ahora, mucha atención con esto. Dice ustedes los hijos de Dios, van a decir así: Padre nuestro que estás en los cielos. Se dirige entonces a los hijos de Dios, a los que han creído en Jesús, a los que creyendo en su nombre Dios les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Sin embargo, esta expresión ustedes y decirle Padre nuestro va un poco más allá de simplemente reclamar y decir yo he creído en Jesús, ¿sí? Va más allá de decir yo creo en Jesús, yo de manera individual creo en Jesús, yo camino con Jesús, etcétera. Todo esto es generado a través de una cultura de irresponsabilidad que tenemos, de falta de compromiso que tenemos, una cultura cristiana, desgraciadamente, en la que las personas dicen, no, nada más es creer en Jesús y con eso eres cristiano, y viven unas vidas como ellos quieren vivir, unas vidas sin compromiso, unas vidas bajo sus propias voluntades. Pero vamos a ver a la luz de la Biblia lo que realmente significa aquellos que han creído, aquellos que son hijos de Dios. Vamos a ver Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Vamos a estar viendo algunos versículos porque necesito que podamos entender, y de hecho aquí se va a presentar la forma en la que nace la iglesia cristiana, y vean las características que tiene la iglesia cristiana y las características que se deriva de aquellos que han creído. No es entonces que tú creas que crees,
sino que la Biblia nos está estableciendo ciertos parámetros que nosotros podemos medir, que nosotros podemos entender y podemos saber quiénes han creído. Vamos a ver, dice el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, una fiesta que se tenía, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, un ruido como de un viento. Se oyó el ruido como de un viento, pero no había un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Fue algo extraordinario, algo sobrenatural. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Viene la venida, es la venida del Espíritu Santo. Se aparece un fuego que se va dispersando, que se va separando y que va llenando a cada uno de ellos en forma de lenguas. Ahora, esto, bueno, no vamos a entrar en detalle, pero el término lenguas en el original griego significa idiomas. Entonces se les aparecieron idiomas repartidos. No, el autor Lucas no nos dice cómo es que vio esto. Dice que lo vio, que fue testigo de esto, pero no nos dice exactamente cómo es. Lo que aquí lo que quiero que veamos es que el Espíritu Santo se dispersa y llega a todos los creyentes. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu les daba que hablasen. Esto no tiene que ver con jerizonga, no tiene que ver con tartamudear, no tiene que ver con expresiones sin sentido, porque el texto es muy claro, habla de idiomas. Comienzan a hablar idiomas que ellos no habían estudiado. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, moraban de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, ¿cuál estruendo? Del versículo 2, ese ruido que se provocó como de un viento, pero no había ningún viento, se junta la multitud, estaban todos confundidos, y más porque comienzan a escucharles hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados diciendo, miren, ¿qué no son galileos estos que están hablando? ¿Cómo es que nosotros les oímos hablar perfectamente en la lengua de cada uno de nosotros? Versículo 9 y 10 da una serie de distintas idiomas, de lenguas, y dice, versículo 11, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, ¿sí? Es decir, que ellos, cuando viene el Espíritu Santo, que era la promesa que Dios había dado desde el Antiguo Testamento, que vendría el Espíritu Santo sobre toda persona, y una vez que viene el Espíritu Santo sobre los apóstoles que estaban reunidos, cuando estaban el día de Pentecostés todos juntos, unánimes, el contexto del versículo 1 es que estaban los apóstoles reunidos. Esta experiencia entonces la viven solamente los apóstoles. Entonces a ellos les oyen hablar en otras lenguas las maravillas de Dios. Es decir, ellos estaban citando porciones del Antiguo Testamento donde hablaban de las maravillas de Dios, pero no en su propia lengua, sino en la lengua, en distintos idiomas. Ahora, aquí quiero llamar a su atención en el versículo 12. Las personas, atónitos, perplejos, preguntan, ¿qué significa esto? Esto que estamos viendo, ¿qué significa? Y unos dicen, no, están borrachos. Ahora, vamos a ver el versículo 14. Pedro se pone en pie junto con los otros 11, alza la voz y les dice, varones judíos, todos los que habitan en Jerusalén, sea notorio esto, escuchen mis palabras. Dice, estos no están ebrios como ustedes dicen, apenas son las 9 de la mañana, pero ¿esto qué significa? Esto significa el cumplimiento del profeta Joel, que Dios dijo, voy a derramar de mi espíritu sobre toda carne, ¿sí? Entonces Dios estaba cumpliendo su promesa de que el Espíritu Santo vendría sobre toda carne, y vino en el día de Pentecostés sobre los apóstoles. Y luego viene estas promesas, dice el apóstol, el profeta Joel dijo, voy a derramar de mi espíritu sobre jóvenes, sobre ancianos, etcétera. Y luego versículo 21 dice, esta promesa dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces les está diciendo, se ha cumplido esta promesa, crean en el Señor Jesucristo y serán salvos. Y comienza Pedro a predicarles, y les predica de una forma totalmente directa, contundente, al grado que en el versículo 23 les dice, ustedes prendieron y mataron a Jesucristo, ustedes lo crucificaron, ustedes son responsables de la muerte del Señor Jesús. Ahora, vean con mucha atención lo que sucede aquí. Ellos, cuando escuchan esta
este evangelismo que les está dando el apóstol Pedro, le dice, al oír esto, se compungieron de corazón, es decir, tuvieron una convicción espiritual en sus corazones, y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Ahora, vean por favor la respuesta que les da Pedro. Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y van a recibir el don del Espíritu Santo, ¿sí? Si a un cristiano el día de hoy, si a alguien el día de hoy diría, ¿y qué tengo que hacer? Hoy, de manera totalmente errónea, se le dice, solamente cree en el Señor Jesús y punto, con eso eres salvo. Pero vean que Pedro le dice, arrepiéntete y bautízate en el nombre de Jesucristo. No es nada más cree. Tiene que haber un acto externo, bautízate en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y vas a recibir este regalo del Espíritu Santo que estás viendo que ha sido derramado a cada uno de nosotros, ¿sí? Luego dice Pedro, le dice, porque para ustedes es esta promesa. ¿Cuál promesa? La venida del Mesías, la venida del Espíritu Santo para sus hijos, para ustedes, para sus hijos, para todos los que están lejos. Esto lejos habla de cronológicamente, es decir, para nosotros también. Y dice, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, ¿sí? Esto es muy importante que nosotros entendamos. Las salvaciones del Señor y las salvaciones para aquellos que Dios va a llamar, ¿sí? Entonces, Pedro les está diciendo, tienen que hacer esto, tienen a disposición esta promesa del Señor. Ellos están compungidos en su corazón, ellos están arrepentidos por el mensaje que han recibido, y el mensaje que han recibido ha sido un mensaje fuerte. Ustedes mataron al Señor Jesucristo, ustedes son responsables de la muerte del Señor, ¿sí? Ahora, quiero que vean que ellos creyeron, ¿sí? Y vean el versículo 41, dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados. No pusieron ninguna objeción, no pusieron ninguna condición, no dijeron, bueno, sí creo, pero no tengo que hacer nada porque a mí me han dicho que la sola fe y que solamente con creer, no. Ellos recibieron la palabra, creyeron la palabra y obedecieron porque fueron bautizados. Mucha atención con esto. El cristianismo entonces desde su inicio implica un compromiso. Ahora, ellos fueron bautizados no en la calle, fueron bautizados en la comunidad cristiana ante otros cristianos. Y esto entonces nos deja ver que el cristiano, la persona cuando se convierte al Señor, inmediatamente es agregado a un cuerpo local, inmediatamente tiene responsabilidad, corresponsabilidad con los demás creyentes y tiene que desarrollar una vida de obediencia. En este caso ellos están siendo bautizados, ¿sí? Ahora vea lo que después dice, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fijen su atención en la palabra se añadieron. Mucha atención con esta palabra, se añadieron. Ahora, ¿a dónde se añadieron estos 3,000? Porque dice que creyeron como 3,000 a la palabra que Pedro está dando, se bautizan. De una manera impresionante, 3,000 personas se bautizan y de inmediato se añaden. ¿A dónde se añadieron estos 3,000? Estos 3,000, si vemos el contexto, versículo 39, esta promesa es para ustedes, para sus hijos, para los que están lejos, para todo aquel que el Señor nuestro Dios llame. Entonces, estos que creyeron, ¿a dónde se añadieron? Se añadieron a los que habían sido llamados por el Señor. Y gran sorpresa, aquellos entonces que han sido llamados por el Señor y que se añaden con los que han sido también llamados por el Señor, una sorpresa gramatical griega es que el término eclesia significa precisamente los llamados fuera, los llamados por Dios. Entonces, ¿a dónde se añadieron? Se añadieron a lo que había comenzado en ese momento, a la iglesia, se añadieron a la iglesia. Entonces podemos leer que los que recibieron su palabra fueron bautizados y vea, se añadieron a la iglesia.
a la comunidad de creyentes que también habían sido llamados por el Señor. La iglesia nace en ese momento con 3,000 personas. Y vea después, versículo siguiente, las características del cristiano. El cristiano que se había añadido a la iglesia perseveraba en la iglesia, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, en la Biblia, en las enseñanzas de la Biblia, en la comunión entre hermanos, en la Santa Cena y en la oración. La Biblia entonces está describiendo la iglesia naciente como una iglesia totalmente dependiente en oración del Señor. Y vean el versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. ¿Qué significa esto? La iglesia nació en las casas. Cada casa era una iglesia. Ahí los hermanos estaban perseverando, estaban juntos con alegría y sencillez de corazón, ¿sí? Y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía, el texto original dice, y el Señor estaba añadiendo los que constantemente estaban siendo salvos. La palabra añadidos a la iglesia no viene en el texto original porque es una adición del escritor para dar énfasis en que es a la iglesia donde se están añadiendo, lo cual se entiende desde los textos anteriores que yo acabo de leer. Pero quiero que vean cómo aquel que era cristiano, inmediatamente su vida cambiaba porque era llamado fuera del mundo, era ingresado a la comunidad cristiana, a la iglesia, y a partir de ese momento él perseveraba en la iglesia, en Biblia, en enseñanza, en comunión, en santa cena, en oración, en partimiento de pan, en comer junto con alegría, sencillez de corazón. Ellos estaban ingresados ya a un cuerpo. Primero de Corintios 12:13 dice que cuando hemos creído en el Señor por un solo espíritu fuimos bautizados, fuimos sumergidos en un cuerpo local, en un cuerpo de creyentes, es decir, en una iglesia local, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, a la luz del libro de Hechos, un cristiano es aquel a quien Dios ha llamado, aquel a quien ha recibido el evangelio del Señor, aquel que se ha bautizado, es decir, que tiene acto de obediencia a partir de que ha creído, y aquel que forma parte de un cuerpo local de creyentes, de una iglesia local. De acuerdo al libro de Hechos, de los textos que yo acabo de leer, teológicamente, bíblicamente, esto es un cristiano. Aquel a quien Dios ha llamado a través de su evangelio, dice el apóstol Pablo, que Dios nos ha llamado, los llamó a través de mi evangelio, dice, refiriéndose al evangelio del Señor. Aquel que ha recibido el evangelio, dice el apóstol Pablo, Efesios 2:8, que estábamos muertos, pero Él nos dio vida, nos dio esta fe para creer en el evangelio, para recibir el evangelio. Aquel que se ha bautizado, es decir, el creyente, inmediatamente, al igual que estos creyentes a estas personas a las que les predicó Pedro. ¿Qué vamos a hacer, Pedro? Nos has dicho que nosotros somos responsables de la muerte del Señor Jesucristo. ¿Qué haremos? Crean, arrepiéntanse, bautícense, y viene el acto de obediencia. Aquel entonces que ha sido bautizado, que obedece, y aquel que forma parte de un cuerpo local de creyentes. Por eso yo les decía, el día de hoy muchos dicen, cristiano es nada más el que cree en Cristo. Esto es totalmente falso. La Biblia no dice que un cristiano es aquel que cree en Cristo. Dice que es aquel que ha sido llamado por el Señor a través del evangelio, lo cual implica que algunos no los va a llamar a través del evangelio. La doctrina de la predestinación es muy clara en este sentido, pero esta promesa es para cada uno de nosotros, aquel que ha recibido el evangelio. ¿Por qué unos reciben el evangelio? ¿Porque serán más buenos? No, de una misma masa hizo vasos de honra, vasos de deshonra, dice el apóstol Pablo en Romanos. Aquel que ha sido bautizado tiene actos de obediencia, y aquel que forma parte de un cuerpo local de creyentes. Si tú no tienes uno de estos 4 puntos, de acuerdo al cristianismo que tenemos en la iglesia primitiva, podemos concluir que no eres cristiano. Si tú dices, yo he sido llamado por Dios, he recibido el evangelio, pero no me he bautizado, no tengo necesidad de bautizarme, entonces no has creído totalmente en el evangelio. Y peor aún,
no formo parte de un cuerpo local de creyentes, voy cuando quiero, no tengo obligación, no tengo un compromiso, entonces la Biblia está diciendo que no te engañes, no eres cristiano, necesitas entonces escuchar el mensaje del Evangelio, creer en el Evangelio, y la evidencia de que estás creyendo es que vas a obedecer, y la evidencia es que vas a formar parte de un cuerpo, parte activa obviamente de un cuerpo local de creyentes, de una iglesia local de creyentes. Entonces, vean el alcance. Ustedes van a orar de esta forma: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ustedes, dirigido a los hijos de Dios, dirigido a los que han creído, dirigido a los discípulos, y estos que han creído van a eliminar el yo, el sentido está en sentido plural, van a eliminar lo que tenga que ver conmigo, porque entienden. Los cristianos entendían que ellos formaban parte de una comunidad. Desde que nacían en la fe, sabían que no podían vivir de manera aislada, estaban entendiendo lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo. Entonces, ustedes, realmente nos está implicando que va dirigido a aquellos que han sido llamados por Dios, aquellos que han recibido el Evangelio, aquellos que se han bautizado y aquellos que forman parte de una iglesia local. Esto entonces nos lleva a una confrontación, a una pregunta, y por eso yo, al iniciar esta serie de la oración, yo decía, vamos a confrontarnos con algunas ideas, algunos pensamientos que tenemos acerca de la oración, pero ¿quién será más sabio? ¿El Señor que establece los parámetros para la oración, o nosotros que tenemos experiencias o pensamientos sobre la oración? Entonces esto nos lleva a esta pregunta: ¿quiénes pueden orar entonces este modelo de oración? Y la respuesta es: no todos. Los no creyentes no pueden orar este modelo de oración, porque el Señor está diciendo que va dirigido a ustedes, a los que han creído, y los que han creído tienen ciertas implicaciones. Entonces ellos no pueden. Solamente pueden orar este modelo de oración los que han creído, con todas las implicaciones que acabamos nosotros de decir, ¿sí? Con las implicaciones de que ha sido llamado por Dios, ha recibido el Evangelio, se ha bautizado y que forma parte de una iglesia, de un cuerpo local, de una iglesia local, ¿sí? Ahora, aquí vamos a hacer una pequeña aclaración. Dice el apóstol Pedro: arrepiéntanse ustedes, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Aquí quiero hacer dos aclaraciones. La primera aclaración es que, bueno, en nuestra gramática parece ser que el arrepentimiento, la conversión, se va a sustentar en dos actos: arrepentirse y bautizarse. La verdad de las cosas es que el bautismo no confiere poder salvífico, no tiene ningún poder salvífico. Aquí debemos entender estos dos contextos. El primer punto es que Pedro se está refiriendo a los judíos. Y de acuerdo al libro de Hechos, solamente a los judíos Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense. Solamente a los judíos les dijo. Tiene una razón muy teológica de por qué Pedro les dice. La palabra bautizarse significa sumergidos, identificarse con algo, al grado de ser tan sumergido que se identifican con algo. Ellos, Pedro les acaba de decir: ustedes mataron al Señor Jesucristo, ustedes lo crucificaron. Ellos entonces forman parte del pueblo responsable que ha matado al Señor Jesucristo. Y Pedro les dice: ustedes necesitan bautizarse en el nombre de Jesucristo, es decir, sumergirse en la muerte, en la resurrección del Señor Jesucristo, para que dejen de formar parte de la nación de aquellos que son responsables de la muerte del Señor. Teológicamente, en principio, por esa razón les está diciendo esto. Y el otro aspecto es que, más bien, este texto debemos de entenderlo de esta forma: bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, en virtud de que han sido perdonados sus pecados, ¿sí? El arrepentimiento, la gracia de Dios es lo que trae el perdón de nuestros pecados, pero una vez que has sido perdonado de tus pecados, debe de evidenciarse algo externo, y esta es la obediencia a través del bautismo en agua. Entonces, bautícese cada uno de ustedes
en el nombre de Jesucristo, en virtud del perdón de los pecados que han recibido a partir del nombre del Señor. Entonces tenemos estos dos aspectos, ¿sí? Ahora, ustedes pues orarán así: Padre nuestro. Nos va a llevar a la siguiente reflexión y nos va a recordar lo siguiente. Nos recuerda, número 1, que Dios me llamó al igual que muchos hermanos, ¿sí? Primera realidad, cuando nosotros nos vamos a cerrar en privado en nuestro aposento, ahí cerrada la puerta, como dice el Señor, ahí podemos nosotros reflexionar, entender que Dios me llamó al igual que a muchos hermanos. A muchos de nosotros nos ha llamado. Qué privilegio que Dios nos haya llamado a cada uno de nosotros. Esto me recuerda que formo parte de los llamados de Dios, que yo estoy aquí en esta ciudad, que en otra ciudad hay otros más, en otro país, en otro continente hay otros más, y yo formo parte de todos ellos, y ellos son la Iglesia Universal del Señor, ¿sí? Pero también me recuerda que formo parte de una iglesia local, de un cuerpo local, ¿sí? Decía el texto que se reunían en las casas. Ahí estaba Juan, Pedro, Gabriel, etcétera, y en otra casa estaban otros. Entonces había una localidad en cuanto a la fe, y entonces se conocían, etcétera. Y esto entonces nos lleva también a esta realidad que yo formo, o que debo formar parte de una iglesia local. Y esto también me recuerda que al formar parte de una iglesia local estoy obligado a dar testimonio al grupo de creyentes al que pertenezco. Este es un punto que no se entiende, y si no se entiende, sencillamente entonces no se forma parte del grupo. Cuando yo formo parte de una iglesia local, yo estoy obligado, escuchen esto con atención, porque dice el apóstol Pedro: arrepiéntanse y bautícense. Ya viene la obligación, no es si quieres, no es si piensas hacerlo. Debes dar testimonio al grupo de creyentes al que perteneces. La figura está en este bautismo que implica obediencia, y esto está implicando un sometimiento voluntario. A esto el apóstol Pablo le llama la membresía de la iglesia, el ser miembro de una iglesia. Desgraciadamente, el día de hoy no se forma parte de la membresía de una iglesia, porque yo voy a estar en la iglesia, en el cuerpo local, hasta que yo quiera. El día que me señalen un error, el día que me señalen un pecado, el día que me digan: está mal lo que estás haciendo, debes corregirlo, ese día el camino que toman muchos es muy sencillo: a mí no me estés insultando, me voy de aquí, voy a buscar otra iglesia y punto. Y no se está entendiendo las realidades que el solo ser cristiano conlleva a cada uno de nosotros. Entonces, esta confrontación que hace el Señor Jesucristo, o esta confrontación que vemos de estas palabras del Señor Jesucristo, realmente son fuertes, pero son totalmente necesarias. Y aquí el punto que yo sí debo enmarcar nuevamente, ¿sí? Esto nos va a recordar que hemos sido llamados al igual que muchos hermanos. Por desgracia, el Señor ha llamado a muchos, pero parece ser que el que llama es la persona y no Dios, porque no valoran el llamado de Dios. Ahí está el Señor a través de su gracia irresistible llamando a las personas, y ellos se dan el lujo de decir: ahorita no, Señor, no quiero. No se está comprendiendo. Que Dios nos libre de esa situación. Recuerda, el llamado del Señor es un llamado perentorio. El llamado del Señor es el llamado del Señor, no del siervo. Dice el apóstol Pablo, la respuesta al llamado de Dios es hoy. Hoy que Dios te está llamando, accede a su llamado, ¿sí? Si tú vives una vida en la que estás postergando el llamado de Dios, que Dios te libre de que Dios deje de llamarte, porque Dios no va a rogarle a nadie, Dios es quien llama. Esto nos recuerda que formamos parte de los llamados por Dios, formamos parte de la Iglesia Universal, pero eso no tiene nada de extraordinario. Lo extraordinario es lo evidente, lo que se puede verificar a través de los actos, y es el formar parte de un cuerpo local, de una iglesia local. Debes formar parte de una iglesia local. Si no formas parte de una iglesia local,
no eres cristiano. Básicamente, en el sentido de lo que hemos expuesto en estos textos, eso significa. Y tengo la responsabilidad de decirte, si no formas parte de una iglesia local, deja de estar engañándote, no eres cristiano. Urgentemente necesitas del Evangelio porque te diriges a una eternidad sin Dios, en castigo eterno, una eternidad donde sí estarás experimentando la presencia de Dios, pero a través del fuego consumidor, a través del castigo. Y esto nos recuerda que debes dar testimonio al grupo de creyentes. Esta es una situación, yo entiendo, no le gusta a los creyentes. Como les digo, las experiencias que yo he visto, las experiencias que yo he tenido es que cuando se le llama la atención a alguien, la respuesta que dan es: tú no me tienes que decir, yo no me voy a corregir, yo estoy bien. Y comienzan con una teología de su propio Dios, del Dios que ellos han confeccionado. Pero la verdad de las cosas es que entonces, si no hay un sometimiento al cuerpo local de la iglesia, el cual el Señor está estableciendo, entonces pues debemos de decirte que no formas parte de la iglesia local porque ni siquiera has creído. Y esto nos lleva entonces a esta responsabilidad. No puedes encerrarte en tu habitación y decir: oh Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, porque el Señor no te va a escuchar, porque ni siquiera estás en la condición de ser un hijo de Dios, ni siquiera estás en la condición de ustedes. Y esto, como les digo, es totalmente fuerte, pero es necesario que nosotros lo entendamos. Valora entonces, como dice el apóstol Pablo, esta promesa es para ti, para tus hijos, para los que están cerca, para los que están lejos. Valora que esta promesa es para cuantos el Señor llamare. El Señor te está llamando. Qué privilegio de que formes parte de los llamados de Dios, de su iglesia universal constituida por personas vivas y muertas que han creído en el Señor de cualquier parte de todo el mundo, pero también entiende que debes formar parte de una iglesia local. Si no, hasta este día tú has sido rebelde a este punto, no hay compromiso en tu vida, yo voy cuando quiera, no me importa, a mí no me llamen la atención, no esto, no aquello, entonces debes de reconsiderar y debes de ir con el Señor, pelearte con el Señor y decirle: no estoy de acuerdo en lo que dices, el problema es con el Señor. No conmigo, yo solamente he sido un mensajero de lo que la Biblia está estableciendo, pero tienes un serio problema. Necesitas comprender estos puntos que Dios sobre nuestros corazones para que estemos en la condición y para que podamos nosotros entender lo que implica el decir: Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir, si no puedes decir Padre nuestro que estás en los cielos, eres un huérfano en este mundo y un huérfano que se dirige a una perdición eterna. Pero el Señor está llamándote. Dice el libro de Proverbios capítulo 2, la sabiduría está en los lugares públicos gritando, levantando su voz y diciendo: ¿hasta cuándo simples van a dejar la simpleza? ¿Hasta cuándo vas a dejar el camino de tu propia opinión? No seas sabio en tu propia opinión, reconóceme a mí y voy a enderezar tus veredas. Entonces, que el Señor pueda obrar en nuestros corazones, hacernos entender la responsabilidad que nosotros tenemos al ser hijos de Dios, y que no es nada, y que en verdad Dios quite esta idea, originada desde los mismos infiernos. Esta idea que nos ha sido vendida desde hace mucho tiempo: solamente cree. No es solamente creer, es creer, es bautizarte, es pertenecer a un cuerpo, es tener evidencias, es dar frutos, y frutos que sean palpables, que sean totalmente evidentes a un cuerpo local de creyentes. Muy bien, esto implica entonces ustedes, y esto implica el Padre Nuestro. Próxima vez entonces que te encierres en tu habitación, recuerda todo esto. Si eres honesto, si eres sincero, entonces dile: Señor, llámame con tu evangelio. Señor, dame el privilegio de pertenecer a tu familia. Señor, envíame a una iglesia local. Si ya formas parte de una iglesia local, valora ese cuerpo de creyentes en el que tú estás, porque es el cuerpo de creyentes que el mismo cielo te ha regalado a ti.
Valora, dice, acuérdense de sus pastores, y el término pastores ahí, acuérdense por aquellos que velan, que cuidan de ustedes. Entonces valora a aquellos que te están alimentando con la palabra de Dios y entiende que estás obligado con el cuerpo de Cristo, ¿sí? Que evita la pena, la tristeza, aquellos que te están presidiendo, que el día de mañana cuando te corrijan les contestes con argumentos, te defiendas, los acuses, porque ese día ten toda la seguridad. Aquellos que te presiden van a levantar las manos y van a decir: Señor, no puedo hacer nada con esta oveja, está en tus manos. Y estar aquí, o estás en las manos de aquellos que te presiden o en las manos de Dios. Las manos de Dios son más agudas, son más pesadas, y la disciplina directa del Señor es algo que no te recomendaría, pero si es necesario en tu vida que el Señor te discipline, que te corrija. El apóstol Pablo hace referencia a la disciplina del Señor como ser entregado a Satanás. Entonces, para que vean la magnitud que tiene el hecho de que no entendamos que formamos parte de un cuerpo al cual le debemos en nuestro sometimiento, en nuestra rendición de cuentas, etcétera, etcétera, ¿sí? Yo estoy en un cuerpo de creyentes, yo doy resultados, yo doy informes, yo doy cuentas de lo que yo hago a quienes son mis pastores, a quien es mi pastor. Entonces estamos en esta sintonía. No puedo yo estar presidiendo si yo mismo estoy fuera, y cuando me llaman la atención o cuando me han llamado la atención, que resulta molesto a la carne porque uno se molesta, pero debemos entender que el cuerpo de Cristo ha sido colocado precisamente para establecer todos estos lineamientos, y todo esto está implicando el Padre Nuestro. Que Dios hable a nuestros corazones.